Capítulo 745, Núcleos caídos parte 1. Nunca quise que me vieras en mi estado caído, obligándote a cazarme y acabar conmigo como a una bestia rabiosa. Por eso nunca respondí a tus llamadas antes y no te habría contactado si no estuviera desesperada. Adivina que, oh gran Legain, lo único en lo que tenías razón sobre mí es que debería haber elegido el lado dragón de la familia desde el principio. Xenagros cambió de forma a su forma de dragón de las sombras, mostrando un tamaño que rivalizaba con el de su padre. Su mano derecha estaba cubierta por las garras de Scaperzor de Vitra, que latían con la misma furia que poseía su maestro. Los ojos de Legain pasaron de su hija al diseño familiar del arma que empuñaba, finalmente entendiendo el significado de las palabras de Mogar durante la última tribulación de Lit. La amenaza que enfrentaban iba más allá de la del típico loco en busca de la vida eterna. Quienquiera que fuera este máster, había logrado alterar el equilibrio como lo conocía Legain. El híbrido de dragón Eldritch frente a él era prueba de eso. ¿Para qué necesitas mi ayuda, querida? Él preguntó. Su voz era ahora calma y no había juicio en sus ojos. Xenagros estaba tan conmocionada que volvió a su forma humana sin darse cuenta. Por primera vez en su vida adulta, Legain le hablaba como un padre en lugar de como un guardián. Yo. Xenagros tenía varios siglos de edad. Había visto a Mogar cambiar de maneras que consideraba imposibles, había luchado contra las criaturas más poderosas que vagaban por el planeta sin pestañear, y sin embargo no podía evitar tartamudear. Odiar a Legain el guardián era fácil. Odiar al padre que le leía cuentos antes de dormir cuando era pequeña, que le había enseñado casi todo lo que sabía sobre magia, era otra historia. Se sentía increíblemente estúpida por haberle revelado su envidia hacia la emperatriz mágica, por gritar como una niña malcriada mientras presumía de su forma híbrida como si fuera un juguete nuevo. Había emitido una firma de energía tan poderosa que Legain probablemente podría rastrearla si quisiera. Me siento tan perdida, papá. Ella cayó de rodillas, llorando. Empecé todo esto porque quería más poder. Porque quería ser lo suficientemente poderosa como para demostrarle a este estúpido planeta que se equivocó al abandonarme. Para una bestia mágica, convertirse en una bestia emperador significaba que Mogar la había aceptado. Esa era la razón por la que recibirían su ayuda para deshacerse de su vieja forma y se les concedería una evolución indolora. Para las abominaciones, convertirse en un Eldritch era lo peor. Significaba que Mogar los había cortado completamente del orden natural de las cosas, relegándolos a un estado inferior al de las razas caídas. Al menos ellos todavía podían evolucionar, mientras que un Eldritch era el final del camino. Y sin embargo, después de pasar tanto tiempo con el maestro, después de dejar de vivir como una bestia, pensando solo en comer, sobrevivir y hacerse más fuerte, me di cuenta de que el poder no es lo que realmente quiero. Lo que realmente deseaba era estar libre de mi hambre, disfrutar de las pequeñas cosas como oler una flor sin que se marchite al tocarla. Ahora estoy a punto de recuperar todo lo que perdí, pero por más que me esfuerce, no puedo superar este nuevo obstáculo y tengo miedo de volver a equivocarme. Ella sollozó, haciendo que el corazón de Legain se apretara. ¿Qué pasa, cariño? Entonces Xenagros le contó todo sobre su núcleo gemelo y su incapacidad para despertar o acceder a cualquiera de sus antiguas habilidades. ¿Sabes qué me pasa, papá? He probado todas las técnicas de respiración que aprendí a lo largo de los años, y todo lo que he logrado es la sensación de que si doy un paso en falso, mi nuevo núcleo se sobrecargará y perderé mi nuevo cuerpo. Ella dijo. Y tienes razón. El loco experimento del maestro ha creado simplemente cuerpos y núcleos capaces de soportar la energía del caos que normalmente devasta la forma física de una abominación, pero no curó tu condición de Eldritch. Lo siento, Zoret, pero te has estado engañando a ti misma, todavía estás lejos de ser normal. El núcleo Troul es incapaz de procesar la energía de la oscuridad, al igual que el núcleo negro es incapaz de procesar el elemento de la luz, lo que crea una relación simbiótica que te permite mantener tu forma humana, pero eso es todo. Ambos son núcleos caídos, por lo que no pueden despertar. Cualquier intento en un núcleo caído hará que se rompa y sea presa del núcleo negro, matándote en el acto. No creo que puedas sobrevivir sin el núcleo Troul. Has cambiado demasiado. Dijo Legain. ¡Wow! ¿Núcleos caídos? ¿Realmente existen? Xenagros secó sus lágrimas mientras Legain asintió.
No lo puedo creer. Vivo con los seres más antiguos de Mogar, excluidos los guardianes, y nadie pudo entender qué nos pasaba. Y tú lo resolviste todo solo mirando mi holograma. ¿Puedes curarme, papá? Honestamente, y no lo digo a menudo, no lo sé. Eres una nueva forma de vida, así que me llevaría algún tiempo entender lo que te has convertido, pero soy bastante optimista con respecto a tu condición. Dijo Legain mientras pensaba en Lit. La anomalía también era un híbrido de abominación y sin embargo no había caído, había sido capaz de despertar por sí mismo y llevaba una vida plena, incluso caminando hacia la guardianía. Si pudiera estudiar cómo funcionan su núcleo de maná y su fuerza vital, podría curar a mi pequeña. Pero no puedo permitirme que ella sepa de su existencia. Mientras Zoret se asocie con el maestro, es un riesgo para el equilibrio. Pensó. ¿De verdad? ¿Crees que puedes ayudarnos? Dijo Senagros, sus ojos llenos de esperanza. Los demás, tal vez. Necesito verlos para estar seguro. Tú, absolutamente, pero primero debes decirme la identidad del maestro y dónde puedo encontrar a los Eldritch. Puedo negociar esa información con los otros guardianes a cambio de tu seguridad, pero no puedo hacer promesas sobre los demás. Legain respondió. ¿Me estás pidiendo que traicione a mi familia y a la única persona que se ha preocupado por mí desde el día en que caí? La esperanza de Senagros desapareció, reemplazada por su habitual determinación. Ellos no son tu familia. Son peores que los no muertos. Los Eldritch son bestias enfurecidas que destruyen todo lo que tocan. Cada uno de ellos ha hecho más víctimas que toda la raza de vampiros. En cuanto al maestro, no es mejor que un Eldritch. El número de seres vivos sacrificados por sus locos experimentos se cuenta por millones. No se le puede permitir existir. Mogar no puede permitirse otro Artangrifen. Entonces, ¿qué hay de mí? Yo también soy un Eldritch. ¿Qué me hace tan diferente de las otras abominaciones? Si no fuera por mí, el maestro nunca habría descubierto los secretos del despertar, ni la locura de Artán. Dijo Senagros. Por la Gran Madre. Tú eres mi niña, esa es la maldita diferencia. Protejo innumerables vidas todos los días. Humanos, bestias, no muertos, plantas, y lo único que tienen en común es que no me importa una maldita mierda. Puedo permitirme ser egoísta de vez en cuando, especialmente cuando mi familia está involucrada. Vuelve a casa y te prometo que haré todo lo que esté a mi alcance para salvarte. Capítulo 746, Núcleos Caídos Parte 2. Lo siento, papá, pero no puedo hacerlo. Pueden ser monstruos para ti, pero para mí son personas preciosas que me necesitan. He llegado demasiado lejos para darles la espalda así. Senagros suspiró. Gracias por tu ayuda, papá. Te prometo que usaré lo que me has enseñado hoy para hacerte sentir orgulloso. Encontraré la manera de redimir a mi raza a tus ojos. Espero que la próxima vez que me veas, esté completa de nuevo. Ella apagó el amuleto de comunicación antes de teletransportarse a lugares aleatorios para hacerse inlocalizable, sin darse cuenta de que no era necesario. Legain consideró que era su regalo de despedida a su hija, ya que la próxima vez que se encontraran estaban destinados a ser enemigos. Tengo malas noticias y terribles noticias. ¿Cuáles quieres escuchar primero? Él dijo después de activar su vínculo mental con sus compañeros guardianes. Las malas noticias. Tiris respondió. Sé por qué el maestro nos conoce tan bien y quién lo ha ayudado con la locura de Artán. Mi hija Zoret está entre sus híbridos Eldritch. Mis condolencias, viejo amigo. Dijo Salark. Si la encuentro en el campo de batalla, intentaré darle una muerte indolora. Las terribles noticias son que entre sus compañeros se encuentra Vitra, la cuarta gobernante de las llamas. Zoret empuñaba una de sus armas. Que me jodan lateralmente. Dijeron ambos guardianes al unísono. ¿La inventora de las runas modernas? ¿La misma Vitra que nos enseñó a desbloquear el verdadero potencial de Davros? Preguntó Tiris.
Ella siempre había creído que Vitra había desaparecido debido a las trágicas consecuencias de su búsqueda interminable del legado de Menadión y de vencer a la madre de la forja mestería en su propio juego. Ningún guardián habría pensado nunca que la pasión de Vitra podría haberse convertido en una obsesión, llevándola a convertirse en una abominación. Sí, y eso no es todo. Al igual que la anomalía, los experimentos del maestro han permitido que mi hija vuelva a conectarse con su naturaleza dracónica, a pesar de que la descartó hace siglos, cuando todavía era un híbrido normal. No solo se supone que esto es imposible, sino que también, si lo mismo les hubiera sucedido a todos los demás Eldritch, no habría forma de saber qué tipo de linajes podríamos enfrentar. Como bien sabes, algunos Eldritch son anteriores incluso a nosotros, los guardianes. Solo el silencio siguió a las palabras de Legain. Algunas de las razas caídas habían obtenido grandes poderes antes de degenerar en la locura. La idea de que tales criaturas combinaran su poder con la sabiduría de milenios y con la energía del caos que solo las abominaciones podían manejar, les preocupaba. Torre Solus, 8 horas después. A pesar de que el geyser de maná y su torre supuestamente mejorarían su velocidad de recuperación, cuando Lit despertó sintió como si alguien hubiera detenido el tiempo en el momento en que cerró los ojos y luego lo hubiera enterrado bajo varios rodillos de vapor. Supongo que habría estado inconsciente todo un día si esto hubiera sucedido en cualquier otro lugar. Pensó mientras bostezaba como un oso listo para hibernar en invierno. Lo primero que hizo fue consultar su reloj de bolsillo. Afortunadamente, todavía quedaba mucho tiempo para merendar y regresar a la mansión Ernas. Lo segundo que hizo fue investigar la fuente de todo el ruido que escuchaba. En el momento en que Lit intentó concentrar su atención, pudo sentir como si algo dentro de su cabeza hiciera clic. Ahora podía distinguir todas las voces y los olores a pesar de las varias puertas cerradas que lo separaban de sus invitados. Parece que Solus invitó a Tista y a Nika a la torre. Pensó. Dolor aparte, una de las últimas cosas que recordaba antes de perder el conocimiento era quitarse la armadura de Skinwalker para deshacerse más fácilmente de las impurezas. Así que Lit se aseguró de estar presentable antes de abrir la puerta de su habitación. Qué amable de tu parte venir a visitar, hermana mayor. Sin embargo, cuando estuve enfermo no viniste a verme. Dijo él. No todos tienen una torre mágica que se mueve libremente a través del espacio. Ella respondió con una falsa ira antes de abrazarlo. Estaba demasiado lejos de la puerta más cercana y demasiado ocupada limpiando un par de calabozos para regresar. Especialmente después de que Solus me dijera que solo necesitabas descansar y que me recogerías más tarde. ¿Por qué calabozos? Preguntó Lit. Necesito experiencia de batalla real y prefiero luchar contra monstruos conocidos en lugar de meter la cabeza en la guarida del dragón como siempre haces tú. Siempre voy sola, para poder practicar tanto la magia falsa como la verdadera según las circunstancias. Detectar cosas a distancia con la visión de la vida casi hace que las cosas sean demasiado fáciles. Casi. Ella tembló al recordar un par de experiencias cercanas a la muerte que había tenido recientemente. Tista había aprendido de la manera más difícil que los monstruos también podían ser despertados. Hola, cariño. Dijo Nika, y a juzgar por el contenido rojo de su vaso, estaba siendo literal en lugar de coqueta. Dioses, hueles delicioso. Gracias, supongo. ¿Qué es todo ese alboroto? Solus quiere golpearme. Dice que es la mejor manera de templar mi cuerpo y llenarlo de impurezas, para retrasar mi próximo avance lo más posible. Respondió Tista. Entonces Solus le contó a Lit sobre sus descubrimientos más recientes sobre el proceso de refinamiento del cuerpo y el núcleo de maná. Excelentes noticias. Esto nos permitirá mejorar enormemente las posibilidades de supervivencia de Floria. Por cierto, ¿cómo te sientes, Solus? Preguntó Lit. La calidad de mi nutrición ha mejorado mucho, pero a pesar de que usé la acumulación durante las últimas horas, es demasiado pronto para mi propio avance. Realmente espero que suceda algo en el momento en que pase de lo profundo a lo puramente verde. Dijo Solus. Excelentes noticias, mi trasero. Dijo Tista, interrumpiendo sus ensoñaciones sobre el contenido del segundo piso de la torre. No me gusta el dolor. Para agregar insulto a mis futuras lesiones, no se me permitirá usar Invigoration después de ser golpeada, ya que rejuvenecería mi cuerpo y haría que desaparecieran la mayoría de las imperfecciones que deja la magia ligera. Siempre puedes usar la fusión de la oscuridad. Encogió los hombros. Además, creo que es mejor estar preparado que morir en el momento en que experimentes un avance durante nuestra ausencia.
Después de comer lo suficiente para saciar su hambre, Lit y las chicas practicaron juntas el hexagrama de Silverwing. Después de ver a los Barks usarlo como una herramienta de aprendizaje para los despertados mientras estaban bajo la influencia de Tesca, Lit había aplicado el mismo método a ambos grupos que supervisaba. Los amigos de Solus y las bestias emperadores que vivían en los bosques de Traun que él había despertado practicarían regularmente el array. Servía como un medio de defensa y para aprender los matices de la manipulación de diferentes elementos. Por lo general, se requería una persona para cada elemento y solo había 4 personas en la torre, pero con el nivel de dominio de Lit, manejar 2 elementos a la vez era una tarea fácil. El ejercicio requería que los despertados que practicaban el hechizo alternaran el control de todos los elementos mientras mantenían su salida de maná al mismo nivel. Para Tista, fue una oportunidad para aprender por imitación cómo Lit manejaba su flujo de maná. Solus estaba al nivel de Lit en términos de control de los elementos y conocimiento mágico, pero apreciaba el entrenamiento para fomentar el trabajo en equipo. Ella esperaba que algún día fuera capaz de salir de la torre y experimentar el mundo junto con sus amigos. Capítulo 747, Lazos Profundos Parte 1. Con su débil núcleo de maná, Solus era el punto de referencia del grupo, excepto cuando le tocaba a Nika manejar la magia ligera. Siempre fue una experiencia molesta para la vampiresa y su núcleo de sangre, lo que la obligaba a alimentarse con frecuencia. Sin embargo, necesitaba hacerlo para comprender mejor la poderosa magia oscura que fluía dentro de su cuerpo en lugar de sangre. Por lo general, Lit aprovecharía la reunión para compartir su conocimiento y fortalecer aún más los cimientos de la magia, pero esta vez se centró principalmente en sí mismo. El problema con los avances era que necesitaba acostumbrarse a su nueva fuerza, tanto física como mágica. El ejercicio de la matriz le permitió aprender sobre los cambios que había sufrido su núcleo de maná y cómo regular su flujo de maná sin causar una explosión al intentar encender un fósforo. Después de un rato, él y Solus se teletransportaron de vuelta a la mansión Ernas. Necesitaba asegurarse de no matar a la próxima persona que abrazara, y los muñecos de entrenamiento de Orión, que tenían la misma durabilidad que el cuerpo humano, eran los sujetos perfectos. Para su sorpresa, los guardias en la puerta tenían un mensaje para él. Gran Mago Bergen, tiene visitantes del ejército esperándolo en la sala, pero la Lady Quilla necesita hablar con usted en privado antes que nadie. Ha sido bastante clara en este punto. Lit asintió y fue a la habitación de Quilla, donde, según los guardias, lo estaba esperando. Me pregunto qué me necesita. Dudo que ya haya tomado una decisión sobre mí siendo un híbrido. Es más probable que esté relacionado con el enviado del ejército. Probablemente quiera asegurarse de que nuestras versiones sobre los eventos de Kula coincidan. Pensó. Recibí tu mensaje. ¿Cuál es la emergencia, Quilla? Preguntó Lit. Nunca tuve la oportunidad de devolvértelo. Respondió ella, devolviéndole el libro sobre el reactor de maná. Quilla estaba tan nerviosa que no podía dejar de moverse inquietamente. Incluso juntar las manos no ayudó. Eso apenas es una razón para preocuparse. Encogió los hombros. No, no lo entiendes. Estamos a punto de dar nuestro informe. Si le entrego este libro al ejército, me preguntarán de dónde lo obtuve. Como estuve prisionero, me veré obligado a decirles que me lo diste tú. Y Lit seguía sin entender su punto. Y una vez que el ejército explore Kula y encuentre la caja fuerte cerca de la cápsula de vida de Odi, podrían preguntarse si un contenedor tan grande estaba realmente destinado a un solo libro. En su lugar, esperaría encontrar toda la información sobre todos los proyectos exitosos de Odi, no solo uno. Podrías meterte en problemas por mi culpa. Dijo ella. tienes razón. Asintió, conmovido por su preocupación. Su cerebro parecía tener dificultades para tomar una decisión sobre su amistad, pero su corazón no parecía importarle. Gracias, pero no hay razón para preocuparse. De todos modos, iba a entregar al ejército todo lo que encontré allí. Ese tipo de conocimiento es tóxico, pero no nos corresponde a nosotros decidir qué hacer con él. Realmente eres un genio, pequeña. Había 3 libros en esa caja fuerte. Dijo Lit mientras le desordenaba el cabello por costumbre. En ese entonces, había estado demasiado apresurado para esconder la caja fuerte antes de la pelea y había demasiados testigos después de que recuperó el conocimiento. No podía esperar que todos fueran tontos, ciegos y sordos, así que sabía que era solo cuestión de tiempo antes de que se viera obligado a elegir entre entregar los tomos o ser acusado de traición.
Lit ya había copiado el contenido del libro de intercambio de cuerpos, por lo que ya no necesitaba el original para sus propósitos. Quilla se tensó bajo su tacto, pero no apartó su mano. He hecho todo lo posible por leer y traducir el libro sobre el reactor de mana para asegurarme de que no hubiera nada escrito que pudiera ayudarte con tu fuerza vital, dijo ella. Gracias por tu amabilidad, pero estaba claro que tal monstruosidad no podía ayudar. No pude estar seguro hasta que lo leí. Lo interrumpió. Incontables veces, las cosas equivocadas han sido modificadas para hacer el bien, pero lamentablemente este no es el caso. Tenías razón, el reactor solo se puede utilizar para producir maná, no fuerza vital. Por cierto, estos son los diccionarios ODI que he compilado durante mis estudios. Algunos de los términos que utilizan no tienen equivalente en nuestro idioma ni en la magia moderna, así que la mayoría de los diccionarios pueden ayudar a traducir un poema, pero gran parte del argot mágico se pierde en la traducción. Quilla le entregó un par de libros lo suficientemente gruesos como para detener más de una bala. Siéntete libre de pedirlos prestados. Aparte de ti y de mí, nadie sabe que yo escribí estos vocabularios. Quilla nunca había subestimado la inteligencia de Lit, así que era bien consciente de que él también podría haber hecho copias de lo que quisiera. Era su manera de decirle que si necesitaba investigar el idioma Odi, el ejército podría darse cuenta si comenzaba a consultar diccionarios de magia Odi y que, aunque no estaba segura de si quería ayudarlo, Quilla no quería que lo atraparan. ¿Qué le diremos al emisario del ejército? Preguntó al fin. La verdad, bueno, en su mayoría. Añadió rápidamente después de notar su expresión desconcertada. Les diremos que derrotamos a ese monstruo juntos y que yo hice la mayor parte del trabajo. Demonios, esto realmente parece estar de vuelta en la academia. El intento de Lit de hacerla reír fracasó. La expresión de Quilla se volvió aún más seria y sus pies inquietos. ¿Es porque no eres humano que eres tan fuerte? ¿Como cuando salvaste a Yurial de los asesinos o cuando mataste a la abominación en el bosque? Preguntó. No, te lo dije, no pude cambiar de forma en ese entonces. Respondió él. ¿Alguna vez nos has considerado tus amigos? Quiero decir, ¿de verdad? ¿O incluso eso fue una decepción? ¿La verdad? Preguntó Lit y ella asintió para que él respondiera. No al principio y no por mucho tiempo. Dijo él, haciéndola ponerse pálida. No espero que entiendas lo difícil que fue mi vida, ni lo dura que es mi piel. Pero quiero que sepas que después del ataque de Valcor, comencé a encariñarme con todos ustedes y que ahora los considero uno de los pocos amigos verdaderos que tengo. Lit guardó los diccionarios en su bolsillo dimensional y luego le contó a Quilla cómo iba a explicar la pelea con los Odi al enviado del ejército. Ella quedó asombrada por lo breve y preciso que era su informe, sin encontrar un solo punto débil en él. Lit y Solus lo habían preparado juntos, interrogándose mutuamente para encontrar inconsistencias en su historia. En la versión alterada de los eventos, una vez que se había apagado el reactor de mana, los tres habían empleado tácticas de golpear y correr para hacer que el enemigo se quedara sin jugo, aprovechando la necesidad de los Odi de tomarlos vivos. En esta historia, Gloria había detonado la máquina de intercambio de cuerpos solo para asestar el golpe mortal. Explicaba todo, desde cómo sobrevivieron todos hasta las marcas de batalla que quedaron en la habitación. Capítulo 748. Lazos profundos parte 2. Para que todo encajara, lo único que tenían que mentir era sobre cuánto maná quedaba en el reactor. Una vez que Lit fue a conocer a su invitado, se sorprendió al ver que el Constable Griffin había venido a verlos en persona. No solo porque enviar a un miembro de la familia real era un indicador claro de la seriedad con que los escalones superiores del ejército consideraban los eventos de Kula, sino también porque un constable significaba más un interrogatorio que un informe. Lit no estaba preocupado. Gloria sabía qué decir porque habían discutido el asunto cuando él la había visitado el día anterior, e incluso si Quilla todavía tenía dudas sobre cómo reaccionar ante su naturaleza, acababa de demostrar cuánto se preocupaba por él. El mayordomo llevó a Lit a la sala de té para los huéspedes distinguidos, donde Hirni, Orión, Gloria y el constable Ernas lo estaban esperando. No era la sala de té que la familia usaba normalmente, su mobiliario era más formal y los asientos estaban más espaciados. Cómodos sofás y sillas acolchados en rojo estaban dispuestos alrededor de una mesa baja de roble blanco en forma elíptica.
Una suave alfombra blanca y plateada cubría el suelo, evitando que las sillas hicieran ruido al moverse y amortiguando todos los sonidos que pudiera hacer el servicio mientras atendía a los invitados para que nada pudiera interrumpir la conversación. La pared constaba de una pared de cristal que permitía que la luz del sol de la mañana iluminara la habitación y hiciera que las muchas decoraciones plateadas que había por la habitación brillaran como joyas. En la pared oeste había una gran chimenea rematada por un enorme espejo con un marco dorado que cubría la mayor parte de la pared. La Lady Charras era exactamente como Lid la recordaba, el tiempo no parecía tener ningún efecto en su apariencia. Encontrar a toda la familia reunida para el informe era bastante extraño, pero Lid esperaba que solo fuera la deferencia que una antigua familia debía mostrar a un miembro de la familia real. Tyrese Griffon vestía el uniforme de un constable real y medía 1,76 metros de altura. Era una mujer de unos veintitantos años, o al menos así lo parecía. Había algo en ella que la hacía parecer joven y antigua al mismo tiempo. Tenía el cabello dorado brillante trenzado en una trenza larga suficiente para ser retorcida y anudada sobre su cabeza, asemejándose a una corona. Sus ojos plateados brillaban como estrellas a la luz del sol matutino. La mayoría de los hombres encontraban su belleza embriagadora, pero para Lid era inquietante. Un grado de perfección en sus formas, en la simetría de sus rasgos, era simplemente demasiado bueno para ser verdad. Le hizo una profunda reverencia en el momento en que sus ojos se encontraron, usándola como una oportunidad para ocultar sus sospechas y ponerse su habitual rostro impasible. Para sorpresa de todos, Lady Charras se levantó a su llegada y le ofreció la mano. Rangerburn, había oído que sus heridas eran bastante graves. Me alegra ver que te estás recuperando tan bien, dijo con una sonrisa radiante. En el momento en que Lid le estrechó la mano, Tyrese utilizó Madre Tierra, su versión de Invigoration, para escanear a ambos híbridos al mismo tiempo. Parecía que Mogar estaba tan interesado en Solus como en Lid, así que era hora de prestar atención a la desesperación de Menadion. La mente del híbrido negro era un rompecabezas roto e incompleto, cuyas piezas luchaban por encajar sin desmoronarse. Algunas grietas habían desaparecido, los espacios vacíos entre los espacios ahora estaban llenos de pequeñas piezas en crecimiento, mostrando el proceso de curación por el que aún estaba pasando Lid. La mente del híbrido blanco, en cambio, estaba completa, pero con múltiples grietas que parecían haber crecido con el tiempo. Al igual que Mogar le había dicho a sus guardianes, la pérdida de memoria de Solus, junto con la falta de un cuerpo físico, le había impedido tener algún parecido de normalidad en su vida y había afectado profundamente su estado mental. Interesante, pensó Tyrese. Su cuerpo ha evolucionado aún más después de los eventos de Kula. Su segunda fuerza vital ahora es más distinta y la pared entre ella y la fuerza vital humana parece haberse adelgazado, a diferencia de lo que sucedió con mis hijos. Normalmente, cuanto más fuerte se vuelve un híbrido, más separadas crecen sus fuerzas vitales hasta que una de ellas debe ser sacrificada para que la otra pueda prosperar. En el caso de Lid, en cambio, se han acercado. Lo he visto suceder en el pasado. Podría significar que las dos fuerzas vitales lucharán por el dominio, en cuyo caso la vida de Lid estará en riesgo, o que están tratando de fusionarse. Si esto último sucede, entonces Mogar tiene razón y realmente se estaría moviendo hacia convertirse en su propia especie. Además, el núcleo de Lid no es uno caído. Por el contrario, presenta una afinidad extraordinaria hacia los elementos fuego y oscuridad. No hay signos de desequilibrio, el elemento luz fluye a través de su cuerpo también, evitando que se forme energía del caos y dañe su cuerpo. En cuanto a la mujer del anillo, ella es verdaderamente única. Solo posee una fuerza vital, y sin embargo, puedo sentir que tiene dos cuerpos y dos núcleos también. El núcleo de la torre es parte de su cuerpo al igual que su propio núcleo de maná y han sido unidos por medios que nunca antes había visto. Sin embargo, no es un objeto maldito. Ni fue sacrificada para darle vida a la torre ni está esclavizada por ella. Ella es un verdadero híbrido humano artefacto y la única razón por la que no tiene dos fuerzas vitales como Lid es que los objetos no tienen fuerza vital. Su condición le permite controlar el artefacto de Menadion de maneras que ni siquiera el primer forjador real pudo. Ella y la torre son una sola, lo que hace que la chica sea más que humana y, al mismo tiempo, menos. Quilla Ernas es la única sanadora de mi generación que reconozco como mi igual, y la familia Ernas me ha tratado muy bien cada vez que necesité ayuda.
dijo Lit, apreciando el calmante calor que desprendía la piel de Tiris. Mirar en sus ojos era casi como mirar un lago plácido en una mañana de primavera. Lo hizo sentir en paz y casi lo hipnotizó para que mirara el reflejo dorado del sol en sus iris. Casi. Los Ernas son verdaderamente uno de los pilares fundadores del reino, dijo ella mientras daba la vuelta y hacía una profunda reverencia a los dueños de la casa. La corona está profundamente endeudada con ustedes y por su inquebrantable lealtad, tienen nuestra gratitud. Ver un espasmo nervioso involuntario en el rostro de Hirni fue algo sin precedentes, aunque solo hubiera durado una fracción de segundo. Claramente, la situación era tan extraña para ellos como para Lit. Pero para Tiris no era extraño, solo nostálgico. Orión y Hirni provenían de dos de las familias más antiguas que se habían establecido junto con el reino de Griffon. Sus antepasados habían sido miembros fundadores del cuerpo de la reina cuando Tiris aún era reina y amiga querida de Valerón. Juria Ernas y Ogron Mirok se odiaban tanto que le había llevado a sus familias siglos considerar su juramento de no mezclar su sangre solo una leyenda, lo que condujo al matrimonio de Orión y Hirni. Estar en la sala de té de Ernas era un viaje por el camino de la memoria para ella. Mientras que la pareja Ernas le recordaba a sus antiguos amigos, Lit y sus compañeros le recordaban a ella misma. Lit era solo un candidato a guardián, pero podía sentir que su vínculo era profundo. Capítulo 749, Dura Verdad Parte 1. ¿Por qué no te sientas mientras esperamos al último miembro de esta reunión para que se una a nosotros? Tiris dijo, señalando una silla acolchada cerca de Ploria a Lit. El guardián se sintió intrigado al ver que ambos híbridos eran seres rotos, aunque por razones completamente diferentes. Quilla entró en la habitación poco después que Lit. Su sorpresa también fue grande, pero su poker face no estaba a la altura de los estándares del resto de la familia. Tartamudeó cuando Tiris se levantó para saludarla y se tensó tanto que incluso Lit habría sospechado que practicaba magia prohibida si no lo hubiera sabido mejor. No hay razón para preocuparse. Tiris rió ante su reacción, haciendo que todos los presentes se tragasen un nudo de saliva. Todos sabían que las palabras tranquilizadoras de un constable eran en su mayoría humo y espejos. Esta es una audiencia amistosa. Los reuní aquí porque sé que todos están cansados, pero necesito escuchar de ustedes cómo se enfrentaron al último de los Odi. Esta debería ser la forma más rápida para que ustedes presenten su informe y regresen a su merecido descanso. Dijo Tiris. Ploria tomó la iniciativa y dijo solo la verdad, al menos hasta la parte en que ella y Lit se habían quedado solos con Gira en la habitación de intercambio de cuerpos. Demasiadas personas habían presenciado la primera parte de la pelea y ella no tenía idea de lo que habían informado. Minimizó la gravedad de las lesiones que había sufrido Lit, pero mantuvo el resto preciso. Después de eso, se ciñó a la historia que habían acordado previamente. Tiris no la interrumpió ni hizo preguntas, solo miró a los otros dos y estudió su reacción. Lit estaba tan tranquilo como Quilla estaba nerviosa. La estrategia de Tiris era tan simple como efectiva. Dado que habían tenido todo el tiempo para inventar una historia, al ponerlos a todos juntos y frente a sus padres como un recordatorio de las consecuencias que tendría mentir, el constable Griffon podría encontrar el eslabón débil del grupo. Desafortunadamente para ella, Lit solo asintió de vez en cuando, mientras que Quilla estaba tan nerviosa que no dejó de moverse inquietamente, incluso cuando Ploria decía la verdad, lo que hacía imposible entender la razón de su incomodidad. Cuando le tocó el turno a Lit, les contó a Tiris cómo él y Morok habían llegado al reactor y cómo había encontrado la caja fuerte. Lit también le entregó a Tiris los 3 libros y la cuenta del Rosario de la Voluntad de Dios. Después de estudiar cuidadosamente el artefacto, él y Solu se habían dado cuenta de que ahora no era más que un pedazo de chatarra. No solo la cuenta necesitaba que el reactor estuviera alimentado, sino que también la mitad de sus runas tenían que haber sido talladas en la fuerza vital encantada de los Odi. Sin ellos, el pseudonúcleo de la cuenta había comenzado a desmoronarse lentamente. Con solo las vías de maná dentro del artefacto, el pseudonúcleo no podía sostener su existencia. ¿Alguna vez salieron de sus artículos de almacenamiento? ¿Hizo alguna copia de su contenido? Preguntó Tiris mientras los guardaba y miraba a Lit a los ojos. No y no, no hice ninguna copia. Para sorpresa de Tiris, él estaba diciendo la verdad. Cuando se trataba de oponentes del calibre de Hirni, Lit sabía que ni siquiera él podía permitirse mentir.
Esa fue la razón por la que los había almacenado dentro de Soluspedia, para no tener que sacarlos, y por la que había dejado que Solus hiciera todo el trabajo. Una pelea era una serie de eventos caótica e impredecible, por lo que era difícil discernir los hechos de la ficción, mientras que las preguntas simples de sí o no eran mucho más difíciles de mentir. Quilla le contó todo sobre su experiencia con el reactor y Morok, incluida la patada que le había propinado y que le había impedido participar en la batalla final. Se sintió bastante aliviada al tener que hablar solo la verdad, ya que, al igual que Lid, no repetía lo que Ploria ya le había contado a Tiris. Me complace escuchar que, a pesar de las circunstancias difíciles que experimentó, haya logrado mantener la calma. Capitán Ernas ha fallado en proteger a los profesores, pero, según los informes de otros sobrevivientes, ya es un milagro que tantas personas hayan salido con vida de Kula, dijo Tiris. El fracaso de la misión constará en su expediente personal, pero no afectará su carrera. Tiene mi palabra. Mago Ernas participó en la misión como asistente, y sin embargo, su contribución supera la de la mayoría de los profesores. Me aseguraré de que la Academia White-Griffon la compense adecuadamente. Ranger Bern ha desempeñado su papel a la perfección, pero solo hay tanto como puede hacer el reino para recompensarlo, y esa es una de las razones por las que estoy aquí. Este asunto es aún más urgente debido a las excelentes referencias que el Ranger Eari le dio. ¿Todavía no está dispuesto a reclamar un territorio como propio? Lita sintió. Supongo que lo mismo se aplica a su carrera en el ejército o en la asociación. Hubo más asentimientos. ¿Hay algo en particular que quieras? Preguntó ella. He visto a los Royal Forge Masters en el trabajo y me encantaría estudiar su arte. Respondió Lit. Lo siento, pero no. Tiris negó con la cabeza. Se le han dado muchas oportunidades para convertirse en una parte integral del reino, pero siempre se ha negado, permaneciendo al margen del sistema. Incluso ahora mismo, es como un lobo que rodea un pueblo y se niega a ser domesticado. El reino Griffon o cualquiera de los otros 3 grandes países no pueden poner a un lobo a guardar el gallinero, es demasiado peligroso. Puedo otorgarle acceso gratuito a la biblioteca real, cristales de maná, cualquier cosa que el dinero pueda comprar, pero nada más. He venido personalmente aquí hoy para asegurarle que la corona lo valora enormemente y espera que decida convertirse en una de sus piedras angulares en el futuro. Sin embargo, en este momento eres demasiado joven y demasiadas personas cuestionan dónde reside tu lealtad. El reino no puede permitirse el lujo de revelar sus secretos a alguien que podría usarlos en su contra. Nos encantaría que consideraras a este país como tu hogar, pero la elección es tuya. Siéntase libre de ponerse en contacto con las embajadas de los otros países, descubrirá que su situación allí sería la misma. Tiris había presenciado toda la pelea, por lo que conocía la verdad sin necesidad de escuchar sus informes. También sabía que Lit estaba ocultando la espada Araman Eternal Blade de Rizo. Por un lado, esto demostraba que era un hombre inteligente y astuto, capaz de inspirar lealtad en quienes lo rodeaban. Por otro lado, sin embargo, lo convertía en un ladrón que había llevado a 2 de los magos jóvenes más talentosos del reino a cometer traición. Ambos conocían la existencia de la espada, pero ninguno de los 2 la mencionó para proteger el secreto de su amigo. Por supuesto, no tenían idea de lo que Lit podría hacer con esa espada, pero eso no lo hacía menos peligroso ni su crimen menos grave. Sin embargo, Tiris decidió dejar pasar el asunto. Ella era una defensora del cambio, no de la ley. Además, estaba bastante segura de que Mogar había reunido a los 3 guardianes del continente de Garlem para que presenciaran la pelea, aunque uno habría sido más que suficiente para acabar con los Odi, para hacerle saber que tenía planes para Lit.